En el caso de la solución multicomponente, tenemos una situación muy interesante. Tenemos varios solutos A, B, C, D que se están absorbiendo en un líquido. Entonces vamos a tener, por decirlo así, M sub A, M sub B, M sub C, M sub D, etcétera. Vamos a cada soluto va a tener su valor de M, que es la pendiente de la curva de equilibrio. O sea, cada soluto va a tener su curva de equilibrio. Por otra parte, nos va a interesar determinar flujo de líquido y flujo de gas. Puede ser que el problema sea determinar, si es absorción, por ejemplo, determinar flujo de líquido, L mínimo, L de diseño, etcétera. Pero entonces en algún momento vamos a tener los flujos de líquido y de gas definidos, entonces vamos a tener una relación L entre G definida. Y esta relación L entre G, si ustedes se acuerdan que es la pendiente de la curva de operación o de la recta operación. Entonces, por eso les digo que hay algo muy interesante, que si yo hago un dibujo, por decirlo así, si yo hago un dibujito, voy a dibujar líneas rectas por simplificar, voy a tener varias rectas de equilibrio, pero en este caso, cada una de ellas va a representar un soluto diferente. O sea, ya no son de temperatura, ahora son de diferentes solutos. O sea, A, B y C, donde cada uno tiene su concentración de entrada, su concentración de salida. Pero a nivel de las rectas de operación, ven qué interesante, todas las rectas de operación van a tener la misma pendiente. Eso es algo que es importante que lo visualicemos. Estoy ubicándolas así al azar. Estas líneas cafés son, digamos, las líneas de operación, todas tienen la misma pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué tienen todas la misma pendiente? Porque es la misma relación de L entre G. Correcto, muchas gracias. En efecto, es la misma relación L entre G para todos. Vean que la relación entre las pendientes de cada línea de equilibrio y la pendiente L entre G, pues van a ser diferentes. Entonces eso significa que voy a tener diferentes factores de absorción. Voy a ponerlo algo así. Voy a tener diferentes factores de absorción y entonces cada componente se va a absorber unos más y otros menos. Viene la pregunta, una de las preguntas importantes, ¿cómo hago para determinar ese valor, por ejemplo, L entre G? ¿Cómo hago para determinar L mínimo, L de diseño, etcétera? Entonces aquí usamos un concepto que es del curso anterior. Si tenemos una mezcla, o sea, si tenemos un caso multicomponente, ¿qué era lo que hacíamos en el curso anterior para concretar, digamos, para poder resolver el asunto? Lo de los componentes claves y no claves. Componentes claves y no claves, exactamente. Muchas gracias. Entonces aquí vean que tenemos que definir un componente clave. Para ponerles un ejemplo, en el caso de la simulación, nos decía, tenemos metano y pentano, pero no, lo que nos interesa es absorber el pentano. Entonces ya con solo ese enunciado, y eso les habían dicho en el curso anterior, si a mí me dicen, este componente es el que me interesa, ya eso lo define como componente clave. Uno de estos, A, B, C, D, va a ser el componente clave. Y con ese componente clave yo hago todo el proceso como si fuera un solo componente. O sea, yo saco L mínimo, concentración de salida, luego L de diseño, concentración de salida, etcétera. Y entonces eso me va a definir mis valores de L y de G. Y una vez resuelto el problema con el componente clave, pues entonces ya voy a tener definidas las pendientes de las rectas de operación y quedan definidos los factores de absorción de todos los demás componentes. Vean qué interesante. Y eso ya, por decirlo así, me resolvió el problema, porque entonces ya voy a poder saber cuánto se absorbe de cada uno. ¿Por qué? Porque acordémonos que hay unas fórmulas para la fracción no absorbida. Entonces eso me permite saber cuánto se absorbió y cuánto no se absorbió. Esto acordémonos que depende del número de etapas y del factor de absorción. Incluso el número de etapas, si nos vamos, acuérdense, absorción por etapas, el gráfico donde teníamos fracción no absorbida,
el factor de absorción y el número de etapas, pues yo puedo incluso definir el número de etapas de la torre con el componente clave. O sea, todo eso queda definido. Y ya eso me determina los factores de absorción o las fracciones no absorbidas de todos los demás componentes. Entonces, primero reduzco el problema a un solo componente clave, y después ya eso me resuelve los demás componentes.